Padre rico ofrece a maestra pobre 1 millón para que renuncie, pero lo que dice lo deja sin palabras. El sol brillaba intensamente sobre la pequeña ciudad de San José, donde las calles de tierra se llenaban de polvo al paso de los pocos coches y bicicletas que se atrevían a cruzar. En una de las escuelas más antiguas, los murmullos comenzaron a circular como fuego en pasto seco. $1 millón, exclamaba una anciana en la panadería, mientras otros la escuchaban con asombro. La maestra Ana, a sus 26 años, parecía el símbolo de la lucha diaria. Sus manos estaban marcadas por el trabajo duro, y su espíritu, aunque herido por las deudas, nunca perdía la esperanza. Pero esa mañana había algo diferente. El cura del pueblo, don Eduardo, conocido por su elegancia y poder, había ofrecido una suma inesperada a Ana. 1 millón por tu silencio, decía su voz grave. La propuesta dejó a todos atónitos. La joven maestra se encontraba en el despacho del cura, sintiendo cómo el aire se hacía denso. Pasó alrededor. ¿Qué podía haber detrás de tal oferta? La brillante luz del ventanal parecía oscurecerse mientras su corazón latía con fuerza. La deuda que la atormentaba, las necesidades de su madre enferma y su hermano menor dependían de su decisión. Debes renunciar a tu cargo. Nadie tiene que saber lo que ocurre aquí, continuó don Eduardo. Su mirada era penetrante, casi amenazante. Era el hombre que todos veneraban y temían. Su rostro, esculpido como el de un mártir, escondía un secreto que amenazaba con cambiarlo todo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente confundida se debatía entre el miedo y la moralidad. ¿Qué tragedia había mantenido en la sombra la fundación de esa escuela? Conocía rumores de un accidente, de un niño que nunca volvió a casa. Su nombre flotaba como un eco en su mente, y el modo en que la comunidad había silenciado la historia la atormentaba. Decidiendo negarse a la oferta, se armó de valor y confrontó al cura. Sus palabras resonaban con una mezcla de dolor y determinación. No puedo, don Eduardo. La verdad debe ser revelada. Al salir de su oficina, las miradas en la plaza se posaron sobre ella. Se sentía como un pez atrapado en una red, cada susurro de los vecinos resonando en su pecho. La maestra rechaza el millón, se murmuraba entre los grupos, y la tensión comenzó a crecer como una tormenta a la vista. Ana sabía que había desatado un secreto peligroso, y que el aire impregnado de miedo se volvía más denso cada día. 10 días después de su negativa, el alma de la ciudad se convulsionaba. Ana había comenzado a recibir mensajes anónimos en su puerta. Cuidado, hay cosas que no debes tocar. Pero su determinación se avivó. Cada día que pasaba, la angustia se tornaba en resolución. No podía permitir que la historia de aquel niño, cuyo nombre ahora gritaba su conciencia, quedara relegada al olvido. La comunidad comenzaba a dividirse, y las lealtades se cuestionaban. Ana ya no sabía si la búsqueda de justicia la llevaría a salvar a su familia o a arrastrarla a una lucha que podría destruirlas. ¿Y si su propio lazo con don Eduardo era más fuerte de lo que había imaginado? Esa revelación la dejó helada. Quizá lo que estaban ocultando juntos no era solo un secreto oscuro, sino un camino hacia la redención, o la ruina. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La Plaza de San José
vibraba con un murmullo creciente. Las miradas se centraban en Ana, la maestra que había rechazado la tentadora oferta del cura. El aire pesado de tensiones acumuladas y secretos no revelados rodeaba cada movimiento. Sin embargo, la joven no sabía que el verdadero caos estaba apenas comenzando. A medida que caminaba hacia su casa, las sombras parecían alargarse, como si la misma ciudad la estuviese observando con preocupación. Al llegar a su puerta, un escalofrío recorrió su espalda. La puerta estaba entreabierta. Su corazón latía desbocado. Entró con cautela. El silencio era abrumador, pero en la sala encontró algo que la hizo detenerse en seco. Un viejo álbum de fotos yacía abierto sobre la mesa. Ana se acercó, con un nudo en la garganta. Había fotos de niños, muchos de ellos. Algunos sonreían, otros se veían serios, pero de pronto su aliento se detuvo al reconocer a un niño específico. Era el mismo que había desaparecido años atrás, el mismo niño que los rumores presionaban hacia el fondo del olvido. Diego. Su nombre se escapó de sus labios como un susurro. De repente, una voz familiar la sacó de su trance. «No deberías estar aquí, Ana». Era su hermano menor, Miguel. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban terror. «Él no debe ser mencionado. Es peligroso». «¿Qué sabes de Diego? ¿Qué sabes de su desaparición?» La pregunta salió hirviendo, como una pira ansiosa por respuestas. Miguel titubeó. Sus manos temblaban levemente. «No lo entiendes. Lo que pasó no es lo que crees». Un ruido sordo provenía del exterior. Ana miró por la ventana y vio a don Eduardo emergiendo del convento. La seguridad en su andar ya no era la misma. Era como si cada paso que daba resonara con un eco de advertencias. «Ana, tenemos que irnos, ahora», Miguel insistió. La incomprensión dibujaba líneas de duda en su mente, pero su instinto le decía que la verdad estaba al alcance. Mientras salían, la tensión en el aire se volvió palpable. De repente, Miguel se detuvo. «Ana, espera». Su rostro había cambiado. Ahora estaba marcado por una grave decisión. «Hay algo que debo contarte. Algo sobre nosotros. Algo sobre el cura». El sudor se formó en su frente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él no es solo el cura del pueblo, es nuestro padre». Las palabras cortaron como un cuchillo. La revelación dejó a Ana sin aliento. Las historias de familia, las memorias compartidas y todo lo que había dado por sentado se desmoronaban. «No, no puede ser». Su mente luchaba con la increíble verdad, pero las piezas comenzaban a encajar. Un secreto familiar que justificaba tantos silencios y miradas de recelo. «Tu madre, antes de morir, guardó secretos que nunca deberían haber salido. Diego, él, descubrió algo, y eso enfureció a don Eduardo. Ana, lo último que supimos es que él estaba decidido a proteger un secreto que podría destruirlo todo. Con su desaparición, él se aseguró de que se mantuviese en la oscuridad. La revelación lo cambiaba todo. La conexión entre ellos y el cura tomaba una nueva dirección. Las lealtades se volvían confusas, y la lucha por la verdad se convertía en un juego aún más oscuro. El eco de las palabras de Miguel resonaba en su mente, haciendo temblar los cimientos de lo que creía saber. Y justo cuando estaban a punto de salir, la puerta de la casa se cerró de golpe tras de ellos. El aire se volvió helado, y la risa burlona de don Eduardo resonó afuera. «No puedes escapar de lo que eres, Ana». La risa distorsionada hizo eco en la plaza, y Ana se sintió desvanecer, mientras la oscuridad del secreto los rodeaba como una tormenta. Ahí, en ese instante crucial, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué más ocultaba? ¿Su pasado? ¿Podría realmente enfrentarse al hombre que le había dado vida? La noche caía,
y la urgente necesidad de descubrir la verdad se volvió su única razón de ser. La risa burlona de don Eduardo resonaba en el aire, como ecos de un pasado oscuro que amenazaba con tragarse a Ana y Miguel. El corazón de Ana latía con fuerza, mientras el frío de la revelación aún impregnaba su mente. No puedes escapar de lo que eres, Ana. Las palabras del cura eran como dagas lanzadas con precisión. Miguel se quedó paralizado. Su respiración se había vuelto entrecortada. La mirada de Ana se llenó de confusión y miedo. ¿Por qué nunca se había dado cuenta? La figura del cura, que siempre había considerado un protector, ahora se sentía como una sombra amenazante que se cernía sobre ella. ¿Es cierto? ¿Es nuestro padre? Su voz temblaba. Cada palabra parecía un desafío a la realidad en la que había vivido. Sudor frío resbalaba por la frente de Miguel. No deberíamos estar aquí. Él no puede saber qué. Conocemos la verdad. En ese instante la puerta de la casa se cerró con un estruendo, y el susurro del viento parecía arrastrar consigo todos los secretos de la ciudad. Ana sintió que el aire se cortaba. Una sensación de inminente peligro se apoderó de ella. «Miguel, tenemos que irnos», gritó Ana. Pero antes de que pudieran moverse, la ventana estalló en 1000 pedazos. Un grito desgarrador atravesó la noche. Ana se precipitó hacia su hermano, cubriéndolo con su cuerpo, pero se dio cuenta de que lo que había visto no era un simple ataque. Desde la calle, una figura emergía entre los escombros. Era una mujer, y su rostro estaba cubierto de sangre. Ana sintió que todo se desmoronaba. La mujer yacía en el suelo, temblando. «¡Diego!», gritó, reconociendo la voz. Era la madre del niño desaparecido. La angustia se reflejaba en sus ojos. «No dejen que él se entere. No dejen que él vuelva a encontrarme». Miguel la miró, los ojos abiertos de par en par, como si todas las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Pero más preguntas surgían. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?». La mujer se arrastró hacia Ana. Su mano temblorosa tocó su brazo. «Él no es quien dice ser. Hay más. Diego está vivo, y tú lo sabes». Las palabras de la mujer golpearon a Ana como un rayo. La incredulidad la hizo tambalear. Todo lo que había creído ahora se desmoronaba a su alrededor. Pero justo cuando iba a preguntar más, un sonido sordo resonó detrás de ellos. Don Eduardo estaba aquí, su figura proyectando una sombra que parecía devorar la luz. «No estoy aquí para jugar, Ana. Tú de todos no deberías estar involucrada». Su voz era un trueno que reverberaba en la plaza desierta. Las luces eran titilantes, como si la misma ciudad estuviera conteniendo la respiración. Ana sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás ocultando? ¿Qué hiciste con Diego?». Que su voz temblara le parecía un signo de debilidad, pero no podía detenerse. La mujer se aferraba a ella, y las palabras sin sentido de don Eduardo se tornaron en ecos lejanos. El cura sonrió, un gesto que era más una mueca que una muestra de alegría genuina. «No lo entiendes, Ana. Este juego lleva años en marcha. Todo puede cambiar en un instante, incluso la muerte misma». Un rayo de horror iluminó la expresión de la mujer cuando entendió la implicación. Diego, la conexión, el niño perdido, las tensiones bajo el velo de un secreto. Todo se vorágine descontrolada. «Ana, corre», gritó Miguel. Pero ella estaba atrapada, sintiendo que su destino se interlazaba con el pasado oscuro del cura. Ante ella, la mujer susurró: «La verdad está en ti, Ana. Recuérdalo». Antes de que pudieran tomar una decisión, la oscuridad se abalanzó sobre ellos. Y Ana se dio cuenta de que estaba frente a un abismo de secretos y revelaciones que cambiarían la historia del pueblo. Con un paso vacilante, se preparó para confrontar la verdad que había temido, sin saber que en ese momento todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar.
La risa burlona de don Eduardo resonaba en el aire como ecos de un pasado oscuro que amenazaba con tragarse a Ana y Miguel. El corazón de Ana latía con fuerza, mientras el frío de la revelación aún impregnaba su mente. No puedes escapar de lo que eres, Ana. Las palabras del cura eran como dagas lanzadas con precisión. Miguel se quedó paralizado. Su respiración se había vuelto entrecortada. Ana, tenemos que irnos, ahora. En sus ojos brillaba el miedo. Pero Ana sintió que algo más la mantenía en pie. Un impulso casi primal que la empujaba a enfrentarse a la verdad. La mujer, temblorosa, se aferró a su brazo con desesperación. Diego está vivo. Él lo sabe todo. El aire se volvió denso, y un silencio pesado envolvió la escena. Don Eduardo se acercó, su figura proyectando una sombra amenazante. ¡Cállate!, gritó a la mujer. Pero sus ojos se posaron en Ana con una furia incontrolada. En ese instante, el ambiente se cargó de electricidad. Una chispa, un temblor, y entonces un estallido ensordecedor. La puerta voló por los aires. Un hombre con una máscara negra apareció en el umbral. ¡Al suelo!, gritó, mientras disparaba a los cielos. La mujer cayó de rodillas. Un grito desgarrador resonó en la plaza. Ana, paralizada, sentía que su corazón se detenía en su pecho. ¡Corre, Ana! Miguel la agarró del brazo, tirando de ella hacia la salida, pero la imagen de la mujer en el suelo la mantenía inmóvil. La máscara del hombre era un recordatorio de que todo podía desmoronarse en un instante. «No, ella necesita ayuda», gritó Ana, pero su voz apenas era un susurro. En medio del caos, otro grito desgarrador interrumpió. «Diego, ayúdame». La mujer había dejado caer una foto al suelo, y Ana, con el corazón martillando, se agachó a recogerla. En la imagen había un niño sonriendo. Su rostro era el mismo que había estado en sus pesadillas. «Diego», murmuró. Tan pronto como Ana levantó la mirada, el hombre enmascarado se giró, apuntando su arma directamente a ella. «¡No te muevas!». La tensión se congeló en el aire. Don Eduardo, de pie detrás de él, sonreía con un aire de satisfacción perverso. «Todo lo que has hecho, todo lo que has buscado, ha sido en vano, Ana». Sus ojos brillaban con un conocimiento oscuro. «Si supieras la verdad, quizás no estarías aquí», continuó el cura, su voz un susurro helado. «¿Qué sabes sobre tu madre, Ana? ¿Qué secretos guardó?». Sus palabras hicieron eco, y Ana sintió que un cortocircuito se producía en su mente. «¿Qué quieres decir?». Antes de que don Eduardo pudiera responder, el hombre enmascarado disparó al suelo. Una nube de polvo se levantó a su alrededor, envuelta en un caos de gritos y pánico. Miguel, acercándose a Ana, dijo: «Ana, hay que salir de aquí, ya». Pero ella no podía. Su mente giraba con la pregunta que la atormentaba: ¿qué me oculta mi madre? ¿Quién es realmente mi padre? La mujer, aún en el suelo, miró a Ana con ojos llenos de súplica. «No lo dejes ganar, Ana. Confía en tu corazón». En ese momento, la mirada de don Eduardo se oscureció, como si la pregunta la hubiera penetrado. «No, sabes lo que estás diciendo», replicó con un tono amenazante. El aire estaba cargado de tensión, y Ana sintió el peso de su destino. De repente, otro disparo, pero esta vez hacia el cielo. La gente de la plaza comenzó a correr. El miedo se propagó como una ola. Ana tomó una decisión. «Miguel, sígueme». Corrieron hacia la salida, pero Ana sintió que algo no encajaba. La imagen de Diego, de su madre, la mujer herida, todo giraba, y en el fondo de su mente una idea oscura comenzaba a florecer. ¿Y si don Eduardo no era el único con secretos? ¿Y si ella también tenía un papel que desempeñar en todo esto? El caos los envolvió a medida que se adentraban en las sombras de la noche. La plaza,
llena de llamas de incertidumbre, se transformaba en un laberinto de susurros y sombras. «Ana, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Miguel, su voz llena de temor. «No lo sé», respondió, mientras una inquietud la invadía. La verdad, antes ocultada, ahora se enredaba en el aire como una telaraña lista para ser desentrañada. Pero había más en juego de lo que ella imaginaba. Con un temblor en los labios y el corazón en la garganta, supo que ese era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. Ana y Miguel corrían en medio del caos, el pulso acelerado y el miedo abrazándolos como una sombra. La plaza estaba llena de gritos, el eco de disparos resonaba, pero su mente solo podía pensar en una cosa: la mujer herida. «Ana, no podemos quedarnos aquí». Miguel la tironeaba, pero la angustia en sus ojos revelaba su propia desesperación. «Debemos ayudarla», gritó Ana, su voz ahogada por el ruido. La imagen del niño desaparecido, Diego, se apoderó de sus pensamientos y una fuerza interior le decía que debía hacer lo correcto. Mientras se acercaban a la mujer, Ana sintió un nudo en el estómago. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos reflejaban una verdad desgarradora. De repente, otra figura emergió entre el caos. Era don Eduardo. Sus ojos centelleaban con una mezcla de odio y... «¿Algo más? ¿Miedo?» «Ana, retrocede», rugió mientras levantaba su mano. «No te acerques a ella». Pero Ana permaneció firme. Una oleada de valor la invadió. «Ella sabe, ella puede ayudarnos». La mujer levantó la vista. «No dejen que él se lo lleve, Ana. Él es el responsable». Las palabras brotaron de su boca entrecortadas, y el rostro de don Eduardo se endureció. «Cállate», ordenó, pero el miedo en su voz era palpable, como si las frases de la mujer pudieran desentrañar un secreto demasiado oscuro para que alguien lo supiera. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué había hecho don Eduardo? ¿Qué había escondido tanto tiempo? Con cada instante, el aire se hacía más denso. Entonces, en medio del clamor, algo inesperado sucedió. Un grupo de hombres enmascarados apareció de la nada, armados, como sombras que salieron de la tierra. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!», gritaron, y la plaza se llenó de pánico. El tiempo se desaceleró. Mientras la multitud se dispersaba en todas direcciones, Ana, como si el mundo se hubiera congelado, quedó paralizada viendo cómo uno de los hombres se acercaba a la mujer herida. «¿Está bien?», preguntó, pero sus ojos se posaron en Ana. «Sabes lo que tienes que hacer». En un instante, la conexión se encendió. Un destello de reconocimiento atravesó la mente de Ana. Ella lo conocía. Era el niño del barrio que había desaparecido junto con Diego. Tú eres». Apenas logró articular. La realidad dio un vuelco. La imagen del pasado, por tanto tiempo olvidada, empezaba a encajar. Pero todo dio un giro aún más impactante. Cuando el hombre enmascarado se quitó la máscara. «Eres igualita a ella», dijo, y Ana sintió que le faltaba el aire. Era su hermano, el que creía perdido desde hacía años. «Pero, Juan», las palabras se atoraron en su garganta. El hombre sonrió, y su mirada reflejaba una mezcla de dolor y anhelo. «Regresé para ayudarte, Ana, pero nunca creí que el cura fuera tu verdadero padre. Todo esto es más retorcido de lo que imaginas». El mundo de Ana se desmoronó de nuevo. Don Eduardo, el hombre que siempre había visto como un protector, no era lo que parecía. En ese mismo instante, un estruendo sacudió la plaza. Miguel, que había estado esperando a su hermana para huir, no pudo contener el pánico. «Ana, vámonos ya». Pero lo que Miguel no sabía era que su propia realidad estaba también a punto de desmoronarse. Don Eduardo, ahora acorralado, mostró su verdadera cara. «No tienes idea de lo que has destapado», le advirtió a Ana, su voz un susurro lleno de veneno. «Eso que buscas, la verdad, podría destruirte a ti y a todos los que amas». La advertencia cayó como un rayo entre los tres.
No puedo dejar que esto termine así. Ana exclamó, sintiendo que la rabia y el miedo se agitaban en su interior. Diego necesita saber la verdad. Fue entonces cuando la mujer, todavía en el suelo, lanzó una confesión devastadora. Diego está vivo. Lo ocultamos porque le han hecho daño. Él es su hermano también. Ana sintió que todo su mundo se volvía un torbellino. Múltiples lazos familiares se estiraban, destino y verdad entrelazándose en un tejido de engaños. Confusión y revelación la invadieron. Miguel miró a Ana y luego a Juan, escudriñando entre sombras y mentiras. Esto no puede ser real. Una risa maníaca rompió el silencio aterrador. Don Eduardo, aprovechando la confusión, tomó medidas. No dejaré que nadie interfiera. La verdad no es un juego, Ana. Tú no eres quien crees ser. Las palabras parecieron un disparo que resonó en el aire. La plaza tembló. El suelo pareció abrirse bajo los pies de todos. Todo giraba y se volvía oscuro. Ana se aferró a la idea de que lo que conocía de sí misma ahora se veía invadido por sombras y mentiras. No solo eran secretos, era la base de su existencia lo que se estaba tambaleando. ¿Quién soy realmente?, murmuró, sintiendo que su identidad se dispersaba como polvo. En ese instante de revelación, el futuro no parecía tener respuesta. Todo lo que había creído era solo una frágil ilusión. La noche se cerró sobre ellos como un manto desconocido, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Qué les deparaba el destino? La plaza, aún convulsa, parecía contener su aliento. El caos desatado por los disparos resonaba en cada rincón, mientras Ana y Miguel se miraban, la confusión reflejada en sus ojos. La imagen de don Eduardo, con su sonrisa torcida y sus palabras amenazantes, llenaba la mente de Ana. ¿Quién soy realmente?, se repetía sin cesar, el eco de las revelaciones todavía reverberando en su cabeza. De repente, un estruendo proveniente del fondo de la plaza hizo que sus corazones se detuvieran. Una de las puertas de la iglesia se abrió de golpe, y una figura vestida de blanco apareció, luciendo desaliñada y con el cabello en desorden. Era la madre de Diego, la mujer que había estado intentando ayudarles, pero ahora su rostro reflejaba terror absoluto. «Ana, Miguel, no pueden dejar que él se lo lleve», gritó con desesperación, y cada palabra parecía atravesar el caos acercándose a ellos como un rayo. El eco de sus palabras se entrelazaba con el murmullo de la multitud que ahora, horrorizada, observaba desde una distancia segura. Miguel, apretando el brazo de Ana, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién se lo va a llevar?», preguntó, con la voz temblando. Ana, sintiendo que su mundo se tambaleaba, trató de concentrarse, pero la mujer continuó. «Don Eduardo ha estado guardando secretos. Él no es quien dice ser. Diego está en peligro». La revelación hizo que las palabras de don Eduardo resonaran en su mente. La verdad podría destruirte. ¿Qué más escondía? El aire se volvió electrizante, opresivo. Ana sintió que el peso de la verdad la aplastaba y la angustia galopaba por su pecho. La mujer quedó quieta, sus ojos llenos de una mezcla de pánico y determinación. «Él no es tu padre, Ana. Tu verdadera madre y la mía estaban unidas por algo más que amistad». La confesión, como un rayo, rompió la oscuridad. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», apenas pudo articular. Su voz apenas un susurro, tapada por el griterío de la plaza. En ese momento la multitud se aglomeró más, ansiosa por escuchar las palabras fatídicas que surgirían de la boca de la mujer. «Las historias que te contaron sobre tu madre son solo eso, historias. Ella y yo hicimos un pacto para proteger a Diego. Lo que pasó no era un accidente, Ana. Don Eduardo mató a esos que descubrieron la verdad. Y tú no eres más que una pieza en su juego». La sensación de traición se enredó en el corazón de Ana. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que su cuerpo temblaba. Y cuando miró a Miguel, encontró su rostro pálido,
la desesperación en sus ojos. La escena parecía entrar en cámara lenta, cada mirada, cada susurro multiplicándose en su cabeza. Pero entonces un nuevo sonido atrajo su atención. Un grito desgarrador partió el aire, desgarrador e inhumano. «Diego», resonó desde la parte de atrás de la plaza. Ana giró la cabeza a tiempo para ver a un grupo de hombres armados acercándose. No eran los enmascarados de antes, eran hombres del pueblo, con quienes había crecido. Algunos de los que siempre habían mirado hacia otro lado. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!», gritó uno, su voz firme, como una orden de guerra. El caos estalló de nuevo, y en un instante todos los ojos estaban fijos en el grupo, ahora dividido entre el miedo y la confusión. «¿Qué hacen ellos aquí?», murmuró alguien entre la multitud, y el temor se reflejó en el rostro de los observadores. Ana, sintiendo que cada minuto se convertía en una eternidad, se dio cuenta de que aún quedaba mucho por descubrir. Pero cuando miró a su alrededor, vio algo que la dejó helada. Don Eduardo, en el centro de la plaza, observando con una sonrisa fría. «Esos hombres no están aquí para ayudar. Son parte del mismo juego», exclamó, desvelando un horror creciente. Un estallido de luces y gritos cubrió todo cuando los hombres comenzaron a disparar al aire. El pánico estalló en la multitud, y entre el tumulto se perdió la visión de Ana. Un giro inesperado se apoderó de la situación, transformando la búsqueda de respuestas en una lucha por la supervivencia. «Ana, ven», gritó Miguel, tirando de ella hacia la salida. Pero algo dentro de ella la mantenía en su lugar. Las revelaciones, los secretos ocultos tenían que verlo con ella de una manera que no entendía. ¿Quién era realmente y qué había desatado en esa plaza? Mientras se alejaban, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. ¿Podría enfrentar lo que estaba por llegar? El caos de la plaza seguía en aumento. Los disparos resonaban como tambores de guerra, y las sombras parecían cobrar vida a medida que la multitud se dispersaba en pánico. Ana sentía el miedo acechando desde todos los rincones, pero en su interior había una chispa de determinación. «Miguel, tenemos que encontrar a Diego», exclamó, pero su hermano, con el rostro pálido, la miró con desesperación. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué vamos a hacer?». No había tiempo para pensarlo. Ana sabía en su corazón que tenían que seguir. Adelante. La verdad podía ser aterradora, pero era lo único que les daría respuestas. Mientras corrían, la figura de la mujer herida aún brillaba en su mente como un faro en la oscuridad. «¡Ana!», Miguel gritó, cuando un grupo de hombres armados comenzó a rodearlos. La figura de don Eduardo, ahora reveladora en su maldad, se mantuvo detrás de ellos, guiando a sus secuaces con una mezcla de furia y resentimiento. Cada paso que daban se sentía más amenazante. «No dejaré que te lleves a mi familia», vociferó Ana, el sonido de su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. Una ráfaga de disparos cortó el aire, y la multitud chilló. Ana tomó la mano de Miguel, y corrieron hacia un callejón, donde la oscuridad podía ser su aliada. «Aquí, rápido», murmuró mientras se escondían tras unos cartones abandonados. Estaban agitados, el aire frío cortando sus pieles. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, casi como un tambor llama a la batalla. «¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos». «Aquí», dijo Miguel, su voz temblando. Ana cerró los ojos por un momento, intentando pensar. «Debemos encontrar a Diego. Él es la clave». Cada palabra salía con pasión, como si cada sílaba pudiera romper las cadenas que los mantenían cautivos de sus propios miedos. Y en ese momento recordó las palabras de la mujer. Ella sabía de la conexión, de los secretos enterrados. «Óyeme, Miguel, hay cosas que aún no entendemos, pero debemos encontrar la manera de revelar la verdad». Ana sintió que la decisión la empoderaba. «Si don Eduardo quiere jugar, jugaremos.
Mientras se acomodaban para salir, un sonido inesperado llegó a sus oídos. Pasos rápidos, decididos. Junto a la entrada del callejón, la figura de Juan apareció, con un aire de determinación. «Ana, ven, Diego está en la casa vieja». Sin dudar, ambos hermanos corrieron detrás de él, cada paso resonando como un grito de guerra. Al llegar a la casa, la tensión era palpable. Las paredes desgastadas parecían esperar la revelación de un secreto. Entraron de un salto, sintiendo en aire denso a su alrededor. «Diego», llamó Ana, su voz entrecortada por la ansiedad. Una voz familiar venía desde la parte trasera. «Ana». Diego apareció, con el rostro pálido pero firme. «¿Eres tú?». Su mirada se iluminó al ver a Ana y Miguel juntos. No sabía si volvería a verlos. La emoción tangible en el aire era como un puñetazo en el estómago. «Tenemos que irnos. Don Eduardo nos está buscando». Mientras escapaban, todo lo que habían perdido, todas las luchas y secretos comenzaron a desvanecerse con cada paso. Al alcanzar la plaza nuevamente, la batalla final era inminente. El choque entre verdad y mentira se sentía en los huesos. Ana sabía que el momento de confrontar a don Eduardo estaba cerca. «¿Estás listo?», preguntó Miguel, sintiendo cómo la tensión aumentaba. «Claro que sí», respondió Ana, tomando la mano de Diego. La mirada de cada uno era firme. No dejarían que el pasado las atrapara. Cuando entraron en la plaza nuevamente, el aire estaba cargado de electricidad. «Don Eduardo», gritó Ana, «saldremos a la luz». La figura del cura se volvió hacia ellos, su mirada helada como el acero. «No podrías haber hecho algo tan estúpido», comenzó, pero Ana interrumpió. «No puedo dejar que continúes con esta mentira. La verdad saldrá a la luz, cueste lo que cueste». La determinación en su voz desplazaba el miedo. El silencio se volvió espeso. La confrontación era inminente. Todo lo que había estado oculto, todas las verdades no dichas, iban a revelarse. Pero antes de que algo más pudiera suceder, Ana sintió un giro en su interior, el deseo de liberar a su familia y finalmente a sí misma. Mientras el viento soplaba con fuerza, el grito de guerra resonó entre ellos. La plaza había sido un campo de batalla y de alguna manera estaban a punto de ganar esa batalla. La verdad estaba cerca y no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana y su familia se prepararon para enfrentarse al oscuro legado que habían heredado. Antes de que se desatara la tormenta, les diré algo importante. No se olviden de suscribirse ahora mismo al canal. Este es el momento para demostrar su apoyo. Aplasten ese botón de like con toda su fuerza. De verdad, es crucial para que más historias como esta lleguen a ustedes. Y no se vayan sin inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan este video con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta conclusión. No esperen ningún segundo más. Su participación marca la diferencia. Los necesitamos con nosotros en esta aventura.